El silencio pesó más que el olor a pan tostado que se enfriaba en la mesa. Yo estaba de pie, a un par de pasos del sofá, cuando lo escuché con toda claridad. O atiendes a mi esposa, o te vas, mamá. Así, sin mirarme. Mateo seguía con la vista fija en el noticiero, como si lo que acababa de decir no fuera una sentencia, sino cualquier comentario sin importancia. El televisor hablaba de elecciones, pero yo solo escuchaba mis propios latidos. Paula, mi nuera, estaba en la puerta, los brazos cruzados. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sentí algo soltarse dentro de mí, como una raíz que se desprende de la tierra. Pero mi voz no tembló. A mis 68 años había aprendido a hablar sin gritar, a sostenerme incluso cuando todo se quiebra. Hijo, esas son palabras que no se regresan. Puse la taza sobre la mesa. Me di la vuelta. Caminé hacia mi habitación. No hubo dramatismos. No hubo lágrimas. Fue silencio. Un silencio pesado, lleno de años, de sacrificios, de cenas servidas, de madrugadas cuidando fiebre, de préstamos hechos sin preguntar. Alicante, otoño de 2021. El reloj marcaba las 6:45 cuando abrí el armario. Todo estaba en su sitio. Mi maleta roja, el chal verde que usaba para ir al coro, las fotografías de Andrés, mi esposo, sonriéndome desde tiempos más buenos. Tomé 2 blusas, una falda y ese chal suave que aún guarda mi olor. Doblaba la ropa con calma, como si no estuviera dejando mi casa, sino preparándome para un viaje planeado. Pero la frase seguía martillando mi pecho. O atiendes a mi esposa, o te vas. ¿Cómo puede una frase borrar tantos años? Recuerdo el día en que Mateo nació. Casi 4 kilos. El médico dijo, «Será fuerte». Sí, lo fue. Fuerte para pedir. Fuerte para exigir. No para agradecer. Abrí mi libreta marrón, esa donde anotaba cada peso que le ayudé. La renta cuando se casaron, el enganche del coche, las mensualidades del piso donde ahora me echaban, las deudas que nunca explicaron. Hasta las gracias dejó de darme. Cerré la maleta, caminé hacia la puerta. No esperaba que Mateo me detuviera, y no lo hizo. El portón metálico sonó detrás de mí. El aire afuera olía a mar y pan recién horneado. La avenida estaba tranquila. Solo pasó una bicicleta con naranjas en una cesta. Apreté el rosario en mi mano y me pregunté, ¿a dónde voy? Pero mi cuerpo ya lo sabía. A la pequeña residencia cerca del puerto, donde trabaja doña Pilar, mi compañera del coro. Una cama limpia, silencio, dignidad, aunque sea prestada. Mientras caminaba, recordé cómo defendí a mi hijo cuando todos me advertían que se estaba volviendo duro, distante, egoísta. Yo siempre decía, mi hijo sabrá lo que hace. Hoy comprendí algo que me dolió, pero me liberó. El amor también puede cegar. Y a veces, irse no es perder. Es empezar a respirarse de nuevo. Cuando llegué a la residencia donde trabaja doña Pilar, el viento del puerto me golpeó el rostro. No era frío, pero sí distinto. Un viento que anunciaba que algo había cambiado para siempre. Toqué el timbre con la mano un poco temblorosa, aunque no sabría decir si era miedo o simplemente cansancio. Pilar abrió la puerta. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y comprensión, como si hubiera sabido que este momento tarde o temprano iba a llegar. «Elena, no necesité explicar nada». Ella solo asintió con una suavidad que me sostuvo más que cualquier abrazo. Me condujo a una habitación pequeña en el 2.º piso. Una cama sencilla, una ventana hacia los barcos, una mesita de noche donde alguien había dejado un crucifijo y una manta doblada con cuidado. Nada más, nada menos. Dejé mi maleta encima de la silla. Me senté y sentí mis huesos hundirse como si llevaran años esperando ese descanso. Esa noche no cené, no quería, no lo necesitaba. Encendí una pequeña vela frente a la estampita de la Virgen que llevaba siempre en mi bolso. En mi libreta escribí, Día 1. Salí de casa, no lloré, no miré atrás. El silencio de la residencia, interrumpido por el murmullo lejano de las olas, me arrulló. Y por primera vez en muchos años
Me dormí sin miedo. Desperté con el olor a café recién hecho. Bajé al pequeño comedor. Doña Pilar estaba sirviendo tazas a los residentes del piso. Me acercó una con las manos tibias. ¿Y ahora qué, Elena? Tomé air. No sentía tristeza. Sentía claridad. Ahora comienzo de nuevo, respondí. Pero antes, tengo que cerrar cuentas. Ella no preguntó más. No hizo falta. Salí caminando hacia el banco. El sol del otoño alicantino era cálido, como si me acariciara la espalda diciendo, «Vas bien». No sabía exactamente cómo se vería mi vida después de hoy, pero sabía algo con absoluta certeza. No volvería a vivir en un lugar donde el respeto se tiene que pedir. El banco olía a aire frío y perfume caro. Me senté en la fila de jubilados con mi libreta en las manos. Cada línea escrita en ella era un pedazo de mi vida ofrecida sin medida. La entrada del coche, el primer alquiler de Mateo y Paula, los pagos del préstamo que nunca me devolvieron, las transferencias automáticas cada mes. A mi lado, un hombre mayor con bastón me sonrió. ¿Viene a cobrar la pensión? Sonreí también, pero con un filo nuevo en la voz. No, vengo a cerrar el grifo. Él rió. Yo no. Yo sabía que lo que estaba a punto de hacer no era sobre dinero, era sobre mi vida. Cuando escuché mi nombre, me levanté despacio. Me acerqué a la ventanilla. El cajero me miró. Joven, distraído, sin imaginar el peso de mis palabras. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas hacia la cuenta de mi hijo, Mateo, y también dar de baja las tarjetas adicionales a su nombre. El cajero empezó a teclear, suavemente, sin preguntar nada. Yo exhalé. Era el sonido de mi libertad. ¿Está segura?, me preguntó el cajero, sin levantar la vista de la pantalla. Su hijo aparece registrado como beneficiario familiar. Justo por eso respondí. No quiero seguir confundiendo ayuda con obligación. El sonido del teclado fue como un golpe de campana que anunciaba mi propia liberación. Tac, tac, tac. Con cada confirmación que él aprobaba en la pantalla, sentía que algo pesado se desprendía de mis hombros. Listo, señora. ¿Desea el comprobante impreso? Sí, por favor. Y también mándelo por correo. Quiero tener pruebas de todo. Guardé los documentos, con el cuidado de quien guarda su nueva independencia en papel. Cuando salí a la calle, el sol me dio en la cara. Esta vez no me molestó. Era un sol distinto. Un sol que no quemaba, sino que iluminaba. Caminé hacia la aseguradora, donde aún mantenía una póliza familiar. Al llegar, una mujer de voz cálida me recibió tras el mostrador. ¿Qué desea modificar? Quiero retirar a mi hijo y a su esposa como beneficiarios del seguro del coche. Ya no viven conmigo. La mujer levantó la mirada, sorprendida. ¿Está realmente segura? Eso puede modificar la cobertura. Estoy más segura que nunca, hija. Mientras firmaba los documentos, recordé la primera vez que Mateo me pidió ayuda con el coche. Solo 2 meses más, mamá. Luego yo lo pago. 2 meses se convirtieron en 5 años. 5 años en los que yo financié su comodidad y su orgullo. Cuando salí, respiré profundo. El aire olía a gasolina y a libertad. Esa misma tarde fui a la compañía de electricidad. En la ventanilla expliqué: quiero separar mi servicio del domicilio de mi hijo y su esposa. No quiero que mis recibos se mezclen con los suyos. El empleado asentía mecánicamente, pero yo sentía que cada trámite era una pequeña victoria. Cuando regresé a la residencia, el sol ya se escondía detrás de los tejados del puerto. En el patio, doña Pilar barría hojas secas. ¿Cómo fue todo, Elena? Bien, Gie. Ya cerré todo. Solo me faltaba cancelar el seguro médico asociado a la familia y anular las tarjetas de crédito adicionales. Eso lo haría al día siguiente. Cenamos coca boba y magdalenas y leche caliente en la cocina pequeña. Julie conté a Pilar cada detalle. Cómo me miraron los empleados. Cómo al principio mi voz tembló y luego se afirmó. Cómo sentí que cada firma era una despedida silenciosa. ¿Y Mateo lo sabe?, preguntó. Todavía no respondí. Pero lo sabrá cuando la tarjeta no pase. Nos reímos. Pero dentro de mí sentí una punzada. No era culpa, era nostalgia, porque amar a un hijo no se apaga aunque duela. Dios mío, pensé,
Enséñame a querer sin volver a lastimarme. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: Día 2. Cancelé transferencias, seguros y tarjetas. Me duele, pero respiro mejor. A medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Paula. Suegra, tenemos que hablar. El mensaje decía: Mateo está molesto. Dice que lo humillaste. ¿Podrías venir a hablar con él? Firmaba Paula. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sin emoción, sin rabia, solo entendimiento. Luego apagué el teléfono. Al amanecer bajé al mercado municipal. Quería pan y flores para la pequeña imagen de la Virgen que tenía en mi habitación. El mercado estaba lleno de vida, voces mezcladas, olor a canela, a pan recién horneado, a pescado que llegaba del puerto, a naranjas abiertas en cuartos brillantes. Saludé a los que me conocían. Mi sonrisa era la de siempre, pero por dentro había algo nuevo. Ligereza. De regreso a la residencia, me senté en la mesa pequeña junto a la ventana y marqué un número que conocía desde hacía más de 40 años. Don Ernesto, soy yo. Elena, dime, necesito que revises algo en el banco. Hubo un silencio corto, de esos que ya entienden más que las palabras. Dime, quiero saber si Mateo ha intentado usar mi casa para solicitar un préstamo. Del otro lado, respiró hondo. Déjame investigar. Te llamo por la tarde. ¿Te preocupa algo en particular? Sí, respondí. Porque cuando se corta el dinero, aparecen los secretos. Colgué. Esa frase se quedó conmigo todo el día. Pasé horas en la pequeña capilla de la residencia. No pedí castigo, solo claridad. Que la verdad llegara aunque doliera. La tarde cayó lenta. El ventilador giraba con un sonido monótono. Mi móvil volvió a vibrar. Número desconocido. Al tercer timbrazo contesté. Elena, soy Ernesto. Mi corazón se apretó, pero mi voz salió firme. Te escucho. Tenemos que hablar en persona. Lo que encontré no es bueno. Mañana, dije en el café frente al banco. Ahí estaré. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí: Día 3. Algo se esconde. Mañana sabré qué. Pero ya no tengo miedo. El café olía a pan tostado y conversación temprana. Las tazas chocaban como campanas domésticas. Don Ernesto ya estaba sentado, en la mesa del fondo. Había envejecido un poco. Sí. Pero sus ojos seguían siendo esos ojos firmes, de hombre que no retrocede ante la verdad. Gracias por venir, le dije. Si me llamaste así, era urgente, respondió. El camarero dejó 2 cafés humeantes. Ernesto revolvió el suyo con calma, como quien busca las palabras exactas. Ayer revisé el sistema, comenzó. Encontré solicitudes de préstamo usando tu casa como garantía. Sentí un golpe interno. No fue un trueno, fue una grieta donde antes había cimiento. ¿Mateo llevó papeles? Sí, dijo Ernesto. Papeles muy presentables. Demasiado presentables. Mi boca se secó. ¿Falsificados? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ernesto me miró, con la tristeza con la que se mira a alguien que ya ha sufrido bastante. Elena, sí. El aire se volvió pesado, pero yo no lloré, porque lo entendí todo de golpe. Cuando dejé de sostener su mundo, él intentó tomar el mío, y allí, con el café aún caliente frente a mí, supe que este camino no solo era necesario, era justo. Eso pensamos, dijo Ernesto, dejando la cucharita sobre el platillo. El título de propiedad que presentó no coincide con el registrado legalmente. Nuestra área jurídica detectó la discrepancia y rechazó la operación. Sentí que el sonido de esa frase caía en mi pecho como una piedra. No fue un error. No fue un mal consejo. No fue ignorancia. Elena. Ernesto bajó la voz. No fue un malentendido. Fue una intención clara. La cucharilla se deslizó de mis dedos y golpeó el plato con un clink que me atravesó por dentro. Miré por la ventana. El sol entraba entre los toldos, iluminando el polvo en el aire como si fuera oro suspendido. Y pensé en Mateo pequeño. La cuna blanca, sus pasos torpes por el pasillo, la carcajada que soltó la primera vez que logró mantenerse en una bicicleta. ¿En qué momento se tuerce el hilo de un hijo? ¿En qué grieta se escurre el amor hasta volverse otra cosa? Tragué despacio.
Gracias por decírmelo. Ernesto, mi voz sonó más grave, más vieja, más firme. Necesito confirmar todo en la notaría, continué. ¿A quién debo ver? Al licenciado Ortega, respondió. Es recto como una regla de madera vieja. No adorna lo que dice. Asentí. Pagamos el café y salimos. La ciudad sonaba a prisas, a coches impacientes, a pasos y a pájaros en los cables. Pero en mi cabeza solo resonaba una palabra: premeditado. La notaría del licenciado Ortega olía a madera encerada, papel y tinta. La secretaria, una joven con gafas redondas, me pidió mi identificación y el número de folio. Yo llevaba todo guardado en una carpeta verde con separadores. Eso lo aprendí de Andrés. La vida se lleva mejor cuando los papeles también están en orden. Espere un momento, señora, dijo la joven, llevándose mis documentos. El licenciado me recibió en una oficina donde un ventilador de techo cortaba el aire en fatias lentas. Era un hombre de manos grandes, manos que conocen la fuerza del trabajo y no solo el sello del escritorio. Dígame, me dijo, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero verificar la titularidad de mi casa y saber si alguien intentó mover algo sin mi autorización. Ortega abrió su ordenador. Tecleó. Comparo. Suspiró. No sé si con rutina o con compasión. La propietaria es usted. Sin cargas ni hipotecas pendientes, dijo. Luego inclinó la cabeza hacia su asistente, que entró con una carpeta gris. Pero sí hubo un intento, continuó. Se presentó un título alterno. No pasó de la ventanilla porque el sello no coincidía con la serie de ese año. Quien lo elaboró sabía lo que hacía, pero no lo suficiente. Una punzada extraña me atravesó. Una mezcla de dolor, vergüenza y lucidez. No ardí por dentro. No lloré. Sentí una rabia fría, una que no quema, ilumina. Gracias, licenciado, dije. Necesito orientación. Además de la denuncia que acabo de presentar, quiero protegerme. Él entrelazó los dedos sobre la mesa. Primero dijo: levante un acta de hechos en la comisaría. Segundo, miró mis ojos. Notifique legalmente a los ocupantes de su domicilio que la convivencia ha sido vulnerada. Asentí. Era hora de poner límites donde antes puse amor sin medida. Y tercero, continuó el licenciado Ortega, resguarde su documentación original en una caja de seguridad. ¿Tiene dónde quedarse por el momento? Sí, respondí, apretando la carpeta verde entre mis manos. Estoy viviendo en una residencia cerca del puerto. Y esto, levanto la carpeta, es copia. Los originales están conmigo. Ortega asintió, satisfecho. Muy bien. Y un consejo más, bajó la voz. No deje la casa sin vigilancia estos días. Lo sé, Gie. Y tenga paciencia, Elena. Las verdades resbalosas terminan por caerse solas, pero cuando caen, hacen ruido. Apreté su mano al despedirnos. Una mano firme, honesta. El tipo de apretón que una guarda para los médicos que no mienten y los abogados que no negocian la conciencia. Al salir, el sol del mediodía me golpeó como una palma caliente en la frente. Caminé despacio. Cada paso era una frase silenciosa. No más. Hasta aquí. Basta. La comisaría olía a papel y café recalentado. El oficial Ramírez me recibió con una cortesía sobria, la de alguien que escucha primero y juzga después. Un hombre de piel morena, bigote fino y ojos atentos. Como si midiera la temperatura de las palabras. Quisiera presentar una denuncia, le dije. Quiero dejar constancia de que salí de mi casa por decisión propia, después de un ultimátum de mi hijo. Y también dejar asentado que hubo un intento de usar mi casa como garantía sin mi autorización. ¿Hubo agresión física?, preguntó. No. Hubo algo que pesa más que un golpe. Una frase que no admite regreso. Me indicó una silla. Tome su tiempo, doña Elena. No adorné nada. No agregué lágrimas ni disculpas. La verdad, cuando se dice desnuda, ya tiene filo suficiente. Ramírez asentía, hacía preguntas cortas, escribía con letra sorprendentemente bonita. Le recomiendo que, si lo decide, gestione un requerimiento notarial de cese de convivencia. Nosotros podemos acompañarla por prevención, pero la notificación la realiza la notaría. No está sola. Me miró a los ojos. Usted no está sola. 4 palabras.
4 pilares. Salí a la calle con el pecho lleno y vacío a la vez. Compré un jugo de naranja en un carrito. El ácido me ardió la boca y los ojos. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. No por orgullo, sino porque quería llorar donde tuviera sentido. En la iglesia o en la almohada, no en la acera. A las 4 de la tarde, el teléfono vibró. Una llamada perdida. Luego otra y otra. 5 en 10 minutos. Mateo. Paula. Un número desconocido. Silencié el móvil. No era momento de escuchar reproches disfrazados de urgencia. Al volver a la residencia, doña Pilar regaba las macetas. ¿Cómo te fue? Encontré lo que temía, respondí. Pero también encontré gente recta. Eso vale oro, hija dijo, pasándome una jarra de agua fresca. Toma, la verdad hidrata. Sonreí. Un poco. El humor pequeño es una galleta que la vida te ofrece cuando ya no tienes pan. Subí a mi habitación. Abrí mi libreta. Escribí. Día 4. Intento de préstamo con papeles falsos. La casa sigue a mi nombre. Denuncia presentada. Respiré hondo. Por primera vez, no me dolió escribirlo. Próximo paso. Aviso de desocupación. Escribí esas palabras en mi libreta y el ventilador del techo giraba como un reloj cansado, marcando un tiempo distinto al de antes. 5 llamadas perdidas. Luego 6. Luego 12. A las 6 de la tarde, el teléfono sonó otra vez. Un mensaje de voz de Mateo. Lo reproduje y lo detuve al segundo. No estaba lista para la versión que él se contaría a sí mismo. Después llegó un audio de Paula. Dudé, respiré, lo abrí. Su voz sonaba entrecortada, como quien habla mientras camina rápido o llora sin querer que se note. Elena, yo no sabía nada. Mateo me dijo que lo del banco era solo un trámite. Se lo juro, necesito hablar con usted a solas. Hay algo que no cuadra. Por favor. Ese por favor se quedó suspendido, húmedo, como una prenda recién lavada que tarda en secarse bajo sombra. No respondí. Cerré los ojos. Escuché el día entero dentro de mí. La voz grave de Ernesto. El sello seco del licenciado Ortega golpeando papel. La pluma del oficial Ramírez. Y el zumbido claro, firme, recién nacido de mi dignidad. La noche llegó oliendo a pan tostado, radios viejos y nostalgia. Alguien tarareaba un bolero en el patio de la residencia. Miré por la ventana. Las luces del barrio titilaban como luciérnagas cansadas. Tuve el impulso de llamar a Paula, ofrecerle una silla, un café, una esquina donde respirar, tal vez incluso creerlo. Pero preferí esperar. El silencio es un juez lento, pero justo, y las prisas son malas secretarias de la claridad. Me acosté con el rosario entre los dedos. No pedí milagros. Solo pedí que la verdad llegue completa, sin medias tintas, y que, cuando llegue, pueda mirarla de frente sin vergüenza. El móvil vibró otra vez. Otra llamada de Paula, la sexta, y en su insistencia había algo que no era teatro. Algo no cuadraba, y yo lo sabía. Los rumores, sin embargo, corrieron más rápido que la verdad. En menos de 2 días, medio Alicante tenía su propia versión. La pobre Elena está confundida. No, mujer, la echaron por discutir con la nuera. Dicen que está enferma. No, que vendió la casa y la perdió. Que está desorientada, que anda raro, que ya no piensa bien. Yo escuchaba esas voces como quien escucha llover detrás del cristal. No me tocaban, no del todo, pero dolían. Cada rumor era un clavo nuevo en la cruz que me habían colgado sin permiso. En la residencia, en el comedor, en el mercado, se oían las versiones, los susurros, la compasión falsa y el morbo barato. Doña Pilar, que todo lo veía y todo lo escuchaba, apretó la boca y casi golpeó la mesa. «¡Qué descaro, Elena! ¡Qué descaro!», repitió, como quien afila una espada. Yo solo respiré, porque supe, con absoluta claridad, no iba a defenderme con palabras, me defendería con hechos. Y los hechos ya habían empezado. «Ese muchacho anda diciendo que tú tienes demencia», me dijo doña Pilar, con la voz entre la indignación y la pena, «que lo echaron del trabajo por tu culpa».
Yo llevaba un ramo de alcatraces recién comprados en el mercado. Lo sostuve con firmeza. ¿Qué hablan? Respondí. La verdad no necesita defensa, solo tiempo. Pero dentro de mí, algo hervía. No era rabia, era una tristeza amarga, esa que se siente cuando el daño viene de quien uno dio la vida. Que tu propio hijo te use como cortina de humo. Eso no se compara con ninguna ofensa del mundo. El jueves siguiente volví al banco. Necesitaba firmar los últimos papeles del seguro. Apenas crucé la puerta, sentí las miradas. La atmósfera estaba espesa, como si el aire tuviera opinión. Un par de cajeras cuchichearon. Una de ellas me reconoció y bajó la mirada. En la fila, alguien murmuró: «Esa es la señora del pleito». Las palabras no dichas flotaban como polvo iluminado por los ventanales. Entonces Mateo apareció. La camisa mal planchada, la frente sudorosa, los ojos buscando mi rendición. «Mamá, tenemos que hablar. Mira lo que estás provocando. Nos están juzgando todos». Su voz retumbó contra el mármol. Yo lo miré sin apartar la vista, sin temblar. «No soy yo quien está bajo juicio, hijo. Yo solo quería ayudarte», dijo. «El préstamo era para arreglar la casa, con papeles falsos, Mateo». El banco entero se congeló. Las conversaciones se apagaron, no porque importáramos, sino porque el escándalo siempre tiene público. Mateo apretó la mandíbula. «Podríamos haberlo hablado en casa». «Esa ya no es mi casa, Mateo». Entonces vi a Paula detrás de él, pálida, respiración corta, algo quebrado en los ojos. Se acercó a mí, no a él. «Basta», Mateo dijo. Y su voz temblaba, pero tenía una firmeza nueva. Él la miró como si no la reconociera. Se dio media vuelta y salió. Su sombra quedó pegada en la puerta de cristal por un segundo más que su cuerpo. Paula apoyó suavemente su mano en mi brazo. «Necesito hablar con usted, Elena, a solas». Nos sentamos en una banca del parque, frente a la fuente donde los niños lanzaban migas de pan a las palomas. Ella se quitó los lentes de sol con manos temblorosas. «Elena». Mateo me mintió. Me dijo que el préstamo era con su consentimiento. «Y encontré papel. Apuestas. Toiras. No sé cómo detenerlo». Una gota de la fuente me salpicó la falda, como si la verdad fuera también agua fría. «No puedes detener a quien todavía no ha tocado fondo», hija, le dije. «Pero sí puedes decidir no hundirte con él». Paula bajó la cabeza. «No tengo a dónde ir». «Si tienes», respondí. «Te tienes a ti. Y eso es más de lo que imaginas». Esa noche, las redes del barrio ardían. En el grupo de Facebook alguien publicó: «La pobre Elena dejó a su hijo en la ruina». Fotos de mi casa circulaban como trofeos de mal gusto. Mi vida convertida en santo de rumor. No respondí, no peleé, no expliqué. Subí a mi habitación, abrí mi libreta y escribí: Día 5. La verdad empieza a moverse, y yo no corro detrás. Me llaman loca, ingrata, bruja. No importa lo que digan mientras yo camine en paz. A medianoche tocaron la puerta de la residencia. 3 golpes secos, impacientes, como quien exige derecho sobre lo que ya no le pertenece. Doña Pilar se asomó por la ventana del pasillo. «¿Quién es?», preguntó. Una voz masculina respondió desde la calle, con tono conocido: «Necesito hablar con Elena». El nombre retumbó. Mi pecho lo reconoció antes que mi mente. «Mateo». «No está», respondió Pilar. «Váyase». «Es mi madre», gruñó él. «Por eso mismo», dijo ella, sin temblar, «debe dejarla descansar». Escuchamos sus pasos alejarse, golpeando el suelo como si quisiera romperlo. Lanzó una maldición al aire. Las luces del pasillo parpadearon, como si también sintieran el golpe. El silencio volvió. Un silencio con sabor a miedo contenido, pero ya no mío. A la mañana siguiente, el padre Miguel vino a verme. Había escuchado los chismes y quería saber la verdad. Me senté frente a él como una niña frente a un confesor, aunque ya no era niña ni ingenua. «No busco venganza», padre, le dije, «pero tampoco quiero seguir siendo cómplice del abuso». El sacerdote asintió con serenidad. «El perdón no se da antes de poner límites, hija», dijo. «Primero el respeto, luego el perdón». Sus palabras se clavaron en mí como una columna firme. Esa tarde hubo reunión de vecinos frente al mercado.
Fui. No llevaba armas. Solo mi voz. Dicen que estoy loca, dije sin elevar el tono. Pero mi único delirio fue confundir amor con servidumbre. Si eso es locura, entonces lo acepto. Un murmullo incómodo recorrió el círculo. Miradas esquivas. Sillas que se movían. Entonces, al fondo, don Ernesto aplaudió. Una vez. 2 veces. 3. La tensión se quebró como vidrio delgado. Y poco a poco, las versiones empezaron a girar hacia la verdad. Esa noche, mientras ordenaba mis papeles, el teléfono vibró. 18 llamadas perdidas. Mateo. Paula. Números desconocidos. El miedo intentó entrar, pero ya no había puerta para él. Encendí una vela y escribí en mi libreta. Día 6. 18 llamadas. No contesté ninguna. No es silencio de cobardía, es silencio de respeto. Respeto hacia mí. Pilar pasó frente a mi puerta. ¿Vas a denunciar, Elena? Aún no respondí. Primero debo asegurar que todo esté protegido. Y si él vuelve, entonces verá que ya no soy la misma. Y no lo era. La guerra de versiones ya no me tocaba. Cuando la verdad camina, los rumores se cansan. El amanecer del sábado llegó cubierto de nubes, como si el cielo también estuviera pensando. Me levanté temprano. Me peiné el cabello gris en un moño firme. Me puse una blusa clara y mi abrigo simple. Guardé en mi bolso el aviso de desocupación, la copia certificada del acta de hechos y mi libreta. Mis manos no temblaron. Hoy, finalmente, iba a recuperar mi casa. El miedo se había ido hace días. En su lugar había quedado una claridad dura, pero tranquila, como el filo limpio de un cuchillo recién afilado. A la salida de la residencia, doña Pilar me detuvo y me roció las manos con agua perfumada de rosas. «Que el Señor te acompañe», hija, dijo, poniéndome una mano en el hombro. «Y si él se pone bravo, tú no necesitas gritar». «No hace falta», respondí, cuando una trae la verdad en el bolsillo. La patrulla me esperaba frente a la iglesia del puerto. El oficial Ramírez estaba de pie junto a la puerta del coche. «¿Lista, Elena?» «Lista», hijo, respondí. El camino hacia mi antigua casa fue silencioso. Pasamos por el mercado donde solía comprar fruta cada mañana. El aire todavía olía a pan tostado y a naranjas recién cortadas. Todo seguía igual, excepto yo. Cuando llegamos, el portón estaba entreabierto. El jardín, antes lleno de geranios cuidados, ahora estaba cubierto de maleza y botellas vacías. El perro ladró con una furia desconocida, como si también hubiera aprendido la rabia de la casa. Mateo salió a la puerta, despeinado, la camisa arrugada, los ojos rojos. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a entregar un documento legal», dije, «y a recoger mis cosas». «¿Traes policías a tu propia casa?» «No los traje por miedo», respondí, «los traje por orden». Ramírez dio un paso adelante. La policía local me acompañó por prevención mientras entregábamos copia del requerimiento notarial de cese de convivencia y retiraba mis efectos personales. La notaría ya había remitido la notificación formal. Mateo soltó una carcajada amarga. Recibió la hoja, la arrugó y la rompió, dejando caer los pedazos al suelo como plumas negras. «Eso no vale nada». Ramírez ni siquiera pestañeó. «La copia sellada está registrada, señor. Lo que usted rompió es solo papel. Los hechos quedan». Entonces Paula apareció detrás de él. Tenía una maleta en la mano. «Yo me voy con ella», dijo. Mateo giró hacia ella, como si hubiera escuchado una lengua extranjera. «¿Qué? Ya no puedo vivir así». «Mateo», dijo Paula. «No con mentiras, no con miedo». Él dio un paso hacia ella, pero Ramírez se interpuso con una calma firme. «Tranquilo, no hagamos esto más grande». Mateo quedó inmóvil, no derrotado, simplemente sin dirección. Entré a la casa. El aire era pesado. Sobre la mesa encontré recibos impagos, un sobre del banco abierto y un cenicero repleto. La casa donde alguna vez celebré cumpleaños y navidades ahora era una ruina habitada por el resentimiento. Tomé en mis manos un cuadro de Andrés, mi esposo. Lo guardé con cuidado dentro de mi bolso. «Nos vamos», Andrés susurré, pero no derrotados. Al regresar a la residencia, Paula lloraba en silencio en el patio. Doña Pilar la abrazaba sin hacer preguntas.
Yo me quedé de pie un momento, observando. Éramos 3 mujeres distintas, unidas por la misma revelación. El amor verdadero no se demuestra sosteniendo lo que te destruye, se demuestra soltando. En la residencia, doña Pilar me dijo al dejar la taza sobre la mesa: aquí hay espacio para las que aprenden a empezar de nuevo. Preparé café para nosotras y el aroma llenó la habitación como un bálsamo que acariciaba el pecho desde adentro. No te preocupes, hija, continuó. Los comienzos más duros son los más limpios. Esa tarde sonó mi móvil. Era el licenciado Ortega. Su voz era seria, pero tranquila. Elena, me dijo, hemos recibido una notificación del banco. Intentaron mover fondos a su nombre, pero todo está bloqueado. Le recomiendo solicitar en el registro de la propiedad una alerta registral o una anotación preventiva, por posible fraude, para evitar cualquier intento futuro. Casi pude sentir mis pulmones expandirse de nuevo. Hágalo, licenciado, respondí. Y gracias. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el suelo bajo mis pies como algo mío, no prestado, no compartido, no condicionado por amor mal entendido. Los días siguientes se movieron lentos, como si el tiempo también estuviera aprendiendo a caminar de otra manera. Mateo no volvió a buscarme directamente, aunque las habladurías continuaban. Decían que lo habían despedido. Otros decían que estaba pidiendo dinero prestado para recuperar lo suyo, como si lo suyo hubiera sido arrebatado y no preservado de su propio daño. El domingo decidí ir a misa. Entré con el rosario entre los dedos. El padre Miguel habló del perdón. Dijo: perdonar no es olvidar, es recordar sin odio, y eso solo se puede cuando uno se ha respetado primero. Sentí lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Después varias vecinas se acercaron. Elena, lo sentimos. No sabíamos la verdad. Yo respondí con calma: no se preocupen, las mentiras tienen prisa. La verdad llega caminando. Pero llega. Una semana después, la policía me llamó. La voz del oficial era correcta, sin frialdad. Señora Elena, dijo, su hijo ha sido detenido por falsificación de documentos y fraude bancario. Queríamos que lo supiera antes de que lo vea en el periódico. Guardé silencio. No me alegré, no lloré. Solo sentí una quietud profunda. Está bien, respondí. Que lo procesen. Tiene derecho a un abogado. Colgué y miré el crucifijo colgado en la pared. Perdónalo, Señor, murmuré, pero no lo devuelvas igual. Paula, al enterarse, se acercó despacio, con una cautela antigua y nueva a la vez. ¿Vas a ir a verlo?, preguntó. No por ahora, respondí. Tiene que entender lo que pesa la consecuencia. No todo castigo es crueldad. Abrí mi libreta y escribí con letra firme. Día 7. Casa protegida. Mateo detenido. No hay venganza. Hay orden. El corazón duele, pero late libre. Esa noche preparé arroz con leche para todos los residentes. Doña Pilar me ayudó a servir. Paula puso flores en la mesa. Las risas fueron suaves, sinceras, sin sombra. ¿Y ahora qué?, me preguntaron. Miré el patio iluminado, las plantas, el cielo abierto. Ahora vivir, dije, sin miedo, sin deuda, sin silencio. El viento movió las cortinas como si aplaudiera. Había llovido toda la noche, y las calles de Alicante brillaban como espejos rotos bajo las farolas. Abrí la ventana de mi habitación en la residencia y dejé que el aire fresco me despeinara el cabello. No había prisa. Por primera vez en muchos años, no había nadie esperando que yo pusiera el café o que abriera mi bolso para entregar billetes, como quien repite un gesto aprendido. El silencio. Ese silencio que antes temía, ahora era un lujo que comenzaba a saborear con cuidado, como quien prueba un vino nuevo. Me miré en el espejo. Era la misma mujer de siempre, con las mismas arrugas y el mismo cabello plateado, pero algo había cambiado. Las marcas de mi rostro ya no eran solo tiempo, eran mapas de resistencia, huellas de una vida sostenida con las 2 manos. Me até el cabello y me puse el chal florido, el mismo con el que salí de mi casa aquella tarde. Sonreí. Ese chal ya no olía a despedida, ahora olía a comienzo. Bajé al comedor, donde doña Pilar servía pan tostado y café.
Paula estaba allí también, con una blusa sencilla y el cabello recogido. «Buenos días», Elena dijo. Me conmovió que no me llamara suegra por costumbre o culpa. «Buenos días», hija, respondí. Nos abrazamos. Ese abrazo tenía el peso de todas las cosas que se callan porque duelen, pero también tenía algo nuevo: alivio. Habíamos sobrevivido a la misma tormenta, cada una desde una orilla distinta. En los días que siguieron, Paula comenzó a trabajar en una pequeña tienda del barrio. Yo le ayudé a organizar un cuaderno de gastos, a llevar cuentas claras, a recuperar esa sensación de poder sostenerse sin deberle la vida a nadie. Entre las dos construimos una rutina sencilla: desayunos tranquilos, caminatas cortas, tareas que no pesaban. No eran tiempos de grandes planes, era tiempo de respiración. Un miércoles fui a ver al padre Miguel. La sacristía olía a incienso y cera gastada. «Padre», dije, «necesito preguntar algo. ¿Se puede perdonar sin volver a abrir la puerta?» Él asintió, con esa serenidad que solo tienen los que han visto muchas almas romperse y volver a soldarse. «Claro que sí. Perdonar no es invitar al lobo otra vez al corral, es soltar el veneno para que no te mate a ti». Respiré hondo. Entonces creo que ya perdoné. Salí caminando, despacio, mientras una cuadrilla municipal barría hojas mojadas frente a la iglesia. Me quedé mirando cómo recogían la basura húmeda, ordenando el desorden de la tormenta. Así quiero dejar el alma, pensé, barrida, pero limpia. Al mediodía, doña Pilar me llevó al centro comunitario. Estaban buscando voluntarias para acompañar a mujeres mayores que no tienen familia cerca. «No es gran cosa», me dijo. Escuchar, acompañar, estar. Yo sonreí. Toda mi vida serví en silencio. Ahora voy a servir despierta. Ahora quiero servir con propósito. Eso fue lo que pensé cuando entré a la oficina del centro comunitario. Una joven trabajadora social me recibió con una sonrisa cálida, de esas que no se fingen. «Usted tiene experiencia en contabilidad, ¿verdad? Podríamos necesitar a alguien que enseñe a las señoras a administrar su pensión». Asentí con suavidad. «Claro que sí, hija. Yo sé lo que es estirar un euro hasta hacerlo cantar». Sonrió. En ese momento supe que ese lugar me estaba esperando desde hacía tiempo. El trabajo le dio sentido a mis días. Comencé a ayudar a mujeres mayores que habían pasado por historias que se parecían demasiado a la mía. Hijas que cuidaron, hijos que exigieron, hogares que sostuvieron solas mientras las gracias nunca llegaban. Yo escuchaba más de lo que hablaba, y en cada testimonio encontraba pedacitos de mi propio pasado, pero ya no como heridas abiertas, sino como cicatrices que podían enseñarse sin vergüenza. La vida, comprendí, también sana hacia adelante. Una tarde, al regresar a la residencia, encontré una carta en la mesa a mi nombre. Era del abogado de Mateo. La abrí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Decía que él había aceptado los cargos, que comenzaría un proceso de reparación y que había solicitado comunicarse conmigo. Si deseaba autorizar una visita, debía informarlo por escrito. Doblé la carta con cuidado. No sentí rabia, tampoco una compasión grande. Sentí algo más silencioso, una paz melancólica. No tengo nada que decirle aún, pensé. Pero tal vez, cuando él quiera escuchar de verdad, yo tenga algo que enseñarle. Esa noche escribí en mi libreta, día 12. Mateo pidió verme. No sé si iré. El perdón también necesita distancia. Los días siguieron. El canto de los grillos por las noches, las risas suaves en el comedor de la residencia, la rutina sencilla de ayudar, preparar café, caminar. Por primera vez en muchos años, el pasado no pesaba, solo existía. Un domingo, mientras ayudaba a acomodar sillas en la iglesia, se me acercó una señora mayor, doña Paca, con voz temblorosa. «Elena», escuché su historia. «Dicen que usted no gritó, pero puso límites. Yo no pude. Mi hijo me quitó mis ahorros. Todavía vive conmigo». Me miró como quien pide permiso para respirar. Tomé sus manos. «Empiece por creer que merece algo mejor». Sentí cómo temblaba. Cuando una mujer se da su lugar, el mundo se acomoda aunque tarde. Lloramos despacio, como se riega una planta. Días después,
El padre Miguel me buscó. Me habló de algo que él llevaba tiempo pensando. Elena, la casa que recuperaste, podríamos convertirla en un lugar de acogida temporal para mujeres mayores en situación difícil. El ayuntamiento puede ayudar. Lo pensé apenas unos segundos. Sí, padre. Que esa casa deje de ser escenario del dolor y se convierta en refugio. Firmé los papeles sin dudar. El trámite fue rápido. Por primera vez, la casa no era un peso. Era un comienzo. En menos de un mes, la fachada de mi antigua casa tenía un nuevo letrero. Casa Santa Elena, hogar de transición para mujeres y abuelas en reconstrucción. El día de la inauguración, coloqué flores frescas en la entrada y colgué un pequeño aviso en el portón que decía: «Aquí no se sirven órdenes, aquí se sirven esperanzas». Lo escribí a mano, con la misma caligrafía que usé durante 40 años al corregir cuadernos de alumnos. Ese letrero era mi declaración de vida. Las noticias locales empezaron a mencionar el proyecto. Algunos me reconocían por la historia con Mateo, otros solo por lo que la casa ofrecía, pero por primera vez las versiones ajenas ya no importaban. Mi nombre estaba unido a algo que valía la pena, un lugar donde la dignidad tenía un techo y una cama limpia donde descansar el alma. Paula venía algunos fines de semana a ayudar. Cocinábamos juntas arroz caldoso, tortillas de patata o pan dulce. Reíamos. Y a veces recordábamos el pasado sin que doliera. La culpa, entendimos juntas, también puede curarse cuando se mira de frente y no se alimenta. Desde el centro penitenciario, Mateo comenzó a enviar cartas. Algunas pedían perdón. Otras hablaban de cuando era niño y corría descalzo en el patio. Yo las leía sin prisa. Algunas las respondía. Otras las guardaba entre las páginas de mi libreta, no por olvido, sino para esperar el momento en que su contenido tuviera sentido. Cada noche, antes de dormir, miraba el crucifijo en la pared y murmuraba: «Gracias, Señor, por devolverme mi nombre». Ya no era la madre de Mateo, ni la pobre señora que echaron. Era Elena, mujer completa, mujer que se eligió. Una tarde de otoño, cuando el sol pintaba la fachada de un naranja suave, llegó una nueva residente, una mujer de cabello blanco, acompañada por un pequeño perro y una maleta azul que parecía haber viajado por demasiados inviernos. La recibí en la puerta. Le sonreí con calma. «Aquí nadie se queda para hundirse», le dije. «Aquí se vuelve a empezar». La mujer lloró sin hacer ruido. Supe que había llegado al lugar correcto. El domingo amaneció con una claridad tibia, de esas que no hieren los ojos, sino que los limpian. La casa olía a café tostado y a pan calentado al fuego. Una radio pequeña sonaba junto a la ventana con un bolero antiguo, como si el tiempo caminara descalzo por el pasillo. Regué las bugambillas del patio y dejé que el agua corriera despacio por la tierra, sin prisa, sin exigencia, como una bendición. En la puerta seguía colgado mi pequeño letrero: «Aquí no se sirven órdenes, aquí se sirven esperanzas». Cada vez que lo leía, se me formaba un nudo dulce en la garganta. No era tristeza, no era alegría exagerada, era pertenencia. «¿Más café, Elena?», preguntó Alma, una de las nuevas residentes, con los ojos aún hinchados por dolores viejos, pero con la voz un poco más firme. «Sí, hija», respondí, «sirve para despertar el alma». «Sí, hija», le respondía Alma mientras removía la olla, «y ponle canela. La canela cura tristezas que ningún médico receta». Ella sonrió, como si ese consejo le hubiera abierto una ventanita de aire por dentro. Aquella mañana teníamos visita del ayuntamiento. Vendrían a ver el avance del programa de apoyo y traerían colchonetas nuevas para las habitaciones. Las señoras se movían como una pequeña comunidad organizada, barriendo pasillos, doblando sábanas, abriendo ventanas para que entrara el sol y se fuera lo que dolía. Paula llegó con una bolsa de pan recién horneado. Se puso un mandil y entró a la cocina sin pedir permiso, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Amasaba, probaba, reía bajito. Era una risa distinta a la de antes, una risa que no pedía perdón por existir. Entre cucharones y tazones se volvía parte del aire de la casa. A media mañana, mi móvil vibró sobre la mesa. Un número desconocido,
pero reconocí el prefijo del centro penitenciario. El corazón me dio un vuelco pequeño, como el aleteo de una paloma que aterriza sorprendida. Respiré hondo. Miré el cielo por la ventana. Contesté: «Bueno, mamá, soy yo». La voz era ronca, contenida, como si caminara descalza sobre grava. No dije su nombre, no hacía falta. El silencio en la sala acomodó sillas, cerró puertas, dejó espacio. «Te escucho, hijo», dije. «No llamo para justificar nada», comenzó. «No hay cómo. Lo sé. Solo. A veces me despierto pensando en el sillón de papá, en el olor de la sala, cuando jugábamos lotería. ¿Te acuerdas? Yo gritaba: «Línea», y tú me decías: «Primero canta, luego cantas victoria». Mamá, fallé. No solo a ti, a mí. Me apoyé en la mesa. La madera estaba tibia, viva. Afuera alguien reía. Adentro no se movía el aire. «Quería que lo supieras por mí, no por un papel», continuó. La voz casi se quebró. «Me perdones». Cerré los ojos y vi, como si pasara una película sin sonido, a mi niño con las rodillas raspadas. Luego al joven que confundió orgullo con hombría, después al hombre que mintió por miedo y hambre de reconocimiento. Y después me vi a mí, aquel día, con una maleta en la mano y la voz firme por primera vez en mi vida. «El perdón ya lo tienes, hijo», dije suavemente. Lo tenías antes de pedirlo. Pero escucha, el perdón no abre la puerta solo. La abre la verdad sostenida en el tiempo. Hubo un silencio frágil, como vidrio recién soplado. «¿Me enseñarías?», preguntó casi en un susurro. ¿Sostenerla? Tragué saliva. La respuesta llegó sola. «No soy maestra de nadie, Mateo. Apenas alumna de mi propia historia. Pero si tú caminas, yo acompaño desde donde estoy. No cerca, no lejos, solo en paz». Él respiró. No lloró. Yo tampoco. Pero algo se aflojó en el aire, como un nudo que por fin encuentra su salida. «Gracias», mamá dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, no hubo sombra detrás de esa palabra. «Empieza por pagar lo que debes», le dije. «Por decir la verdad aunque te cueste. Por aprender a pedir sin exigir. Cuando salgas, si de verdad necesitas aprender a vivir de otra manera, aquí habrá un café. No una cama, no una excusa. Un café para mirarnos a los ojos». Hubo silencio al otro lado del teléfono. No de esos incómodos, sino de los que asientan la tierra. Después, una respiración profunda, como quien acomoda una piedra en su sitio. «Gracias», mamá dijo. Y colgó. Dejé el móvil sobre la mesa y me quedé así, quieta. No lloré. Sentí el aire entrar en mí, despejar rincones, abrir ventanas internas, como si alguien hubiera pintado de blanco una habitación en mi pecho. Paula se acercó con una taza caliente entre las manos y la dejó frente a mí. No dijo nada. Me tocó la mano con suavidad, como quien acompaña sin invadir. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo en su sitio», hija, respondí. Los relojes ya suenan parejo. Al mediodía llegó la comitiva del ayuntamiento. 2 chicos con chalecos naranjas, una joven trabajadora social con carpetas bajo el brazo y el coordinador del área social, un hombre con bigote cuidado y aroma a loción de barbería. Recorrieron Casa Santa Elena tomando notas, observando, preguntando. Se detuvieron en el patio donde las bugambillas trepaban la pared recién encalada. «Aquí hay algo que no se compra», dijo el coordinador, mirando alrededor. «Aquí huele a respeto». Sonreí. «Eso es lo único que no pienso negociar», respondí. Por la tarde, en el salón parroquial, hubo una pequeña reunión organizada por el padre Miguel. Mesas sencillas, galletas, agua fresca y esas sillas plegables que siempre suenan cuando se acomodan. Las mujeres tomaron la palabra una a una. Alma habló de su miedo a volverse invisible. Doña Paca habló de sus ahorros robados. Paula contó algo más íntimo, el día que decidió llamarme por mi nombre. No suegra, no la madre de Elena, porque a veces para empezar de nuevo hay que decir el nombre correcto. Cuando me tocó, me levanté con mi chal floreado y la libreta contra el pecho. Yo no vengo a decir que no duele, Gigi. Duele,
y una sigue. El amor de madre no es un cheque en blanco, tampoco una cadena. Es una casa con puertas y ventanas. Una abre para el cariño y cierra para la humillación. Hice una pausa, y cuando una cierra la puerta a la humillación, se abre un patio entero para sembrar. El aplauso fue suave, cálido, como una manta sobre los hombros. No buscaba aplausos, pero ese me sostuvo. Volvimos a casa Santa Elena cuando el sol ya bajaba, tiñendo la calle de un dorado leve, como un rebozo sobre las casas. Doña Pilar había colgado banderines de papel en la reja. Las residentes pusieron música baja y, sin pedir permiso, alguna comenzó a cantar un bolero que hablaba de querer sin cadenas. Sonreímos. Éramos mujeres reconstruyéndose, no perfectas, no nuevas, pero de pie. Esa noche subí a mi cuarto y abrí la ventana. El cielo tenía un tono violeta profundo. Saqué mi libreta y escribí: Día 40. La casa canta. Mateo llamó. No vuelve la herida, vuelve la voz. Perdono y sigo. Si un día regresa distinto, habrá café. Por hoy me basta la risa en el patio y el rumor de las bugambillas. Cerré la libreta. El cuarto olía a jabón y madera. El ventilador marcaba un compás sereno. Entonces sonó el timbre. Bajé las escaleras despacio. En la puerta estaba una mujer mayor, con un morral y los ojos cansados pero aún encendidos. Abrí. Pase, hija, dije. Aquí no se juzga el pasado, se acompaña el camino. La mujer respiró como quien, por primera vez, recibe permiso para quedarse. Esa noche, antes de dormir, entré al grupo de Facebook del barrio. El mismo que un día me señaló y repitió rumores sin preguntar. No escribí reproches, no sermones. Solo esto: la casa tiene 4 cuartos, pero el patio del respeto alcanza para todas. Publiqué y apagué la luz. Afuera, el papel picado se movía con el viento. Las sombras bailaban suaves sobre las paredes recién pintadas. En alguna parte de la ciudad, un teléfono dejó de sonar. La última llamada ya no pedía, ya no exigía. Solo había aprendido a decir gracias. Y en ese silencio que siguió después, se escuchó clarito: pum, pum, el corazón de la casa, latiendo como 2 palabras que por fin se encontraron: justicia y paz. A quienes me escuchan ahora, les hablo desde un lugar que antes no conocía, la paz que llega cuando una decide elegir su propio nombre. Si mi historia te tocó, aunque sea un poco, te invito a reflexionar conmigo. Durante muchos años creí que el amor era aguantarlo todo, callarlo todo, sostenerlo todo. Creí que el deber y el cariño eran lo mismo, y que poner límites era una falta de respeto. Hoy sé que el amor sin respeto se marchita, y que la dignidad también es una forma de ternura. Si algo de lo que viví resuena contigo, no te quedes callada. No esperes a que la herida se vuelva costumbre. Habla, aunque te tiemble la voz. Da el primer paso, aunque sea pequeño. Y si ya estás caminando, sigue. No regreses a donde te rompieron. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te pido que dejes un comentario, no solo para mí, sino para todas las mujeres como nosotras. Mujeres que entregaron demasiado, que se cansaron en silencio, pero que todavía tienen corazón para volver a empezar. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Dinos qué aprendiste, qué entendiste hoy. Tus palabras pueden ser el impulso que otra mujer necesita para levantarse mañana. Y si conoces a alguien que esté viviendo algo parecido, comparte este mensaje. Tal vez no lo diga todavía, pero lo necesita. Todas merecemos un lugar donde la dignidad tenga techo, donde la paz no sea un lujo, donde el amor sea limpio. Yo encontré el mío en Casa Santa Elena, pero cada una puede empezar el suyo en su propia voz. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.